Quería hoy dirigirme a vosotros para comunicaros que vamos a empezar a hacer a partir de esta semana una nueva sección en el mundo salud, en la parte de salud sexual, como venimos haciendo hasta ahora. Aparte de contestar a vuestras preguntas con periodicidad semanal, vamos a hacer un nuevo espacio que lo hemos titulado ¿Qué es?, en el que intentaremos en un espacio corto de tiempo y siempre apoyado por un material audiovisual que facilite la comprensión, intentar explicar de una manera sencilla en qué consisten muchos de los trastornos o muchas de las enfermedades o problemas que nos consultéis en vuestras preguntas. Como no podía ser de otra manera, esta semana vamos a comenzar por hablar de la disfunción eréctil, que con diferencia es el tema que aborda la mayoría de las preguntas que nos enviáis. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es la disfunción eréctil, pero por definirlo de una manera más o menos concreta, sería la incapacidad de mantener, de tener o de mantener una erección lo suficientemente duradera y de calidad como para poder completar con éxito una relación sexual. Antes de hablar de las causas de disfunción eréctil, yo creo que conviene que recordemos cómo es la anatomía del pene y cómo se produce la erección. Yo creo que por compararlo de una manera sencilla, yo muchas veces les digo a mis pacientes que el pene básicamente es como si fuera una balsa neumática, o mejor dicho, dos balsas neumáticas. Cada una de las balsas neumáticas tiene el nombre técnico de cuerpos cavernosos. O sea, el pene, dijéramos, es una estructura, como podéis ver en el gráfico, circular, en el que tiene abajo un tubo, que es la uretra, lo que conduce la orina desde la vejiga hasta el exterior, y luego en los laterales y hacia la zona anterior, dos grandes tubos largos, que serían estas balsas, que son las que van a alojar la sangre. Una vez explicada la anatomía, deciros cómo funciona la erección. Bueno, la erección se desencadena en el cerebro. Son los estímulos de excitación sexual que podemos ver o que podemos oír o que podemos sentir, los que hacen que nuestro cerebro dé la orden a través del sistema nervioso a unas terminaciones que existen en el pene que liberan una sustancia que se llama óxido nítrico. El óxido nítrico, dijéramos que es como la gasolina de la erección, la que hace poner en marcha el mecanismo. Es un mecanismo que lo podemos asemejar a una piscina, ¿no? Nuestro cerebro libera el óxido nítrico, hace este óxido nítrico que empiece a entrar agua, o en este caso sangre, a estas balsas neumáticas. Entra sangre, y esta sangre alcanza una presión dentro del propio cuerpo cavernoso, es decir, dentro de la balsa neumática, que hace que la salida, como si dijéramos el sumidero de la piscina, que serían en este caso las venas de alrededor del pene, se colapsen. Lo tenéis perfectamente explicado en el gráfico. Os preguntaréis, ¿cuáles son las causas de tener problemas de erección? Bueno, como podéis ver en el gráfico, en un gran círculo verde, la mayoría de las causas hoy en día se refieren a problemas orgánicos. Cuando los médicos hablamos de problemas orgánicos, en general es un sinónimo de decir enfermedades. Tenéis ahí algunas señaladas, las más importantes: la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión, el sedentarismo. En general, la patología vascular son las causas más frecuentes de tener problemas de erección. Hasta en un 85% de los casos, digamos que existe un factor de riesgo, como estos que podéis ver aquí, que es achacable la causa de la disfunción eréctil. En la zona de la derecha tenéis un 15% que se debe a causas psicológicas, problemas de pareja, problemas de relación, trastornos de ansiedad, de depresión. Deciros también que aunque en la mayoría de los pacientes se identifica una causa orgánica, al final, y como es fácil de comprender, el problema suele ser mixto. Suele haber una causa orgánica que al final acaba conllevando a un problema psicológico. La disfunción eréctil, los problemas de erección, muchas veces pueden ser el primer síntoma de aparición de otras enfermedades que a lo mejor las estamos padeciendo, pero que aún no las conocemos. Yo muchas veces les explico a mis pacientes que a veces el tener problemas de erección es como la luz que se enciende en el coche diciendo tiene usted que llevar el coche a la revisión. Y cuando uno lo lleva le dice que hay que cambiar el líquido de frenos o que hay que cambiar las pastillas. Esto pasa muchas veces con los problemas de disfunción eréctil, ya que detrás de estos problemas de erección puede haber enfermedades importantes no diagnosticadas, como ser hipertenso, tener diabetes mellitus, enfermedad vascular u otros problemas hormonales que son en muchos casos muy importante diagnosticarlo y tratarlo.
La disfunción eréctil la mayoría de las veces se diagnostica simplemente hablando con el paciente, lo que nosotros llamamos un diagnóstico clínico, entrevistando al paciente, y es el paciente casi el que con ayuda del médico a través de la entrevista llega al diagnóstico. A veces debemos complementarlo con algunas pruebas, en general análisis de sangre, para detectar o descartar, como comentaba antes, algunas otras enfermedades que pueden estar asociadas. Una vez que está diagnosticado, lo más importante es tratarlo. En el tratamiento, como pueden ver en el gráfico, existe una escala, dijéramos un tratamiento por pasos, desde el paso número 1 hasta el paso número 4. El paso número 1 sería cambiar los hábitos de vida que en muchos casos nos condicionan a tener problemas de erección, como hacer poco ejercicio físico, pasar a hacer más, dejar de fumar o disminuir el consumo de tabaco, hacer una vida más saludable, controlar los factores de riesgo, tratar la hipertensión arterial, tratar la diabetes mellitus, tener control del peso, etc. Por tanto, el primer paso, cambios en los hábitos de vida, pasar a hacer una vida más saludable. Si con esto no ha sido suficiente, el segundo paso, y digamos que hoy en día es el escalón de tratamiento principal, son los fármacos orales, las pastillas. Las pastillas son tremendamente efectivas y muy seguras en la mayoría de los pacientes, y bueno, pues estoy seguro que su médico se las podrá recomendar y ajustar cuál es la que mejor le viene. Un pequeño porcentaje de pacientes no responden al tratamiento con pastillas. Debemos pasar al tercer o cuarto escalón, que son tratamientos pinchados directamente en el cuerpo cavernoso, o finalmente, si el paciente no ha respondido a nada de lo anterior, el implante de una prótesis de pene. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima entrega.